Mis hermanos, muy buenos días. Es un regalo del Señor estar juntos en esta mañana para seguir reflexionando en la palabra de Dios. Les invito a abrir las Escrituras, um profeta menor, profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Assim nos dice a palavra del Senhor: Jeová es bueno, refugio en tiempos de angústia, e conoce a los que nele confiam. Uma vez mais, Jeová es bueno, refugio en tiempos de angústia, e conoce a los que nele confiam. Vamos orar. Senhor, alumbra nuestra mente e nuestro coração para seguir profundizando nas verdades de tu palavra, de tu reino, que estas verdades que han chegado a nossa mente puedan bajar a nosso coração e puedan guiar-nos em nosso diário vivir. Nós oramos pedindo que neste momento nossos ouvidos estejam atentos a tu voz, e solamente a tu voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como dizia o pastor Danilo, nós seguimos em nossa série El Dios Revelado, avivando la fé a través de los atributos divinos, tal como nos revelam em las Sagradas Escrituras. Nós não estamos aqui criando a rueda, estamos volvendo a las Escrituras, porque somos uma igreja reformada, uma igreja bíblica. Por lo tanto, nossa enseñanza tem que fluir desde as Sagradas Escrituras. Hemos estado em uma jornada que está diretamente relacionada à la visão de nossa igreja. Qual é a visão de nossa igreja? A visão casa. Conhecer, amar, servir e adorar. Então, este ano nós estamos ponendo ênfase em la primeira letra, já, de conhecer a Deus. Vamos agotar o conhecimento de Deus em uma série de predicações com mais ou menos 50 sermões. Obviamente que não, pero é o ênfase, já? E nesse sentido, nossa série está enfocada e já hemos estudado aqui juntos alguns atributos conhecidos como incomunicáveis ou exclusivos de Deus, e os atributos que conhecemos como comunicáveis, que são aqueles que los hombres, criados à imagem de Deus, disfrutam, participam e compartem objetivamente, aunque não em perfeição, pero nosotros, redimidos em Cristo Jesús, vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, imitando al Maestro, imitando a nosso Senhor e Salvador Jesucristo, como dijo Pablo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, dijo a la iglesia: hermanos, imiten a mim, porque eu imito a Cristo. Para recordar os atributos que hemos estudado: omnipotência, omnipresença, omnisciência e imutabilidade. Esta série, especificamente, incomunicáveis. E partimos com os comunicáveis: sabedoria, justiça, santidade. En la semana passada, amor. E hoje dia vamos reflexionar sobre a bondade de Deus. Deus é bueno. Vamos decirlo juntos? Deus é bueno. Uma vez mais, Deus é bueno. Muy bien. Los actos de bondade podem ser vistos en el diário vivir e se manifestam, em alguns casos, de maneira livre, natural, espontânea, mientras que outros momentos de la manifestação
de bondad exige entrega, esfuerzo, intencionalidad. Así que cuando hacemos el bien, lo bueno, cuando practicamos la bondad, imitamos a Dios y nuestro corazón se alegra, nuestra alma descansa y nosotros somos inundados de la paz que proviene del Señor. Cuando hacemos lo bien, cuando hacemos lo bueno, imitamos a Dios en sus actos de bondad. No en perfección, sin embargo, tenemos sobre nosotros la gracia de Dios, somos guiados por su Espíritu, por lo tanto, como decía Pastor Danilo, no solamente conocemos, pero tenemos que parecernos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque nosotros somos el Cristo más cercano de las personas. Si alguien necesita ver a Cristo, ver a Dios, conocer la bondad de Jesucristo, la bondad de Dios, por cierto, en su vida estos aspectos deberán ser reflejados. Volviendo al texto, Nahum 1:7, usted por cierto tiene su Biblia abierta o la aplicación prendida. El profeta inicia declarando que Jehová es bueno. E em seu livro, que é um dos livros de los profetas menores do Antigo Testamento, está especificamente apresentada mensagem de juízo divino contra a cidade de Nínive, capital do Império Sírio. Nahum, o profeta, anuncia que o juízo de Deus está cerca e traerá justiça a las naciones. Es justamente en medio de este mensaje de juicio que encontramos un versículo que salta a nuestros ojos, que anuncia la identidad de Dios, que anuncia su acción cuidadosa, protectora y pactual. El profeta Nahum trae consuelo en sus palabras, paz y esperanza al pueblo de Dios, no a los ninivitas, al pueblo de Dios. El versículo 7, Jehová es bueno, es refugio en tiempos de angustia y conoce los que en él confían, está directamente relacionado al pueblo de Dios. Aquellos que según su sabiduría, su soberanía, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, antes de la fundación del mundo, los tiene listados. Como dice el salmista en el Salmo 139, todos los días escritos y determinados. Al pueblo de Dios está facultada la oportunidad de gozo en plenitud de su bondad. La acogida, el abrazo y la protección en ese refugio en tiempos de angustia y una relación pactual que es la interpretación real del verbo conocer en ese texto cuando dice que Jehová conoce a los que en él confían. Es como traducir esta parte del versículo diciendo que Jehová se relaciona con aquellos que confían en él. Hay confianza de parte del pueblo de Dios. Así que, hermanos, les invito a que podamos reflexionar juntos sobre la bondad de Dios en tres aspectos. Primero, su extensión. Segundo, su manifestación. Y tercero, su beneficio. La bondad de Dios, su extensión. Dios es bueno, dice el profeta. El meditar en ello, en Dios, en su carácter, en su revelación, en su bondad, en este atributo, nos lleva a comprender mejor la clase de Dios que nosotros servimos y adoramos. Sin embargo, primero tenemos que comprender qué es la bondad. La bondad es la cualidad de ser bueno, lo contrario de ser impío, iníquo,
Pero es más que isso, hermanos. Es una cualidad activa. La persona buena hace lo bueno. Y Dios, en su bondad, hizo, hace y seguirá haciendo cosas buenas. Isso deve levar a ti, a mí, a nosotros, al pueblo de Dios, desarrollar, tener un corazón completamente dominado por afecto, amor y gratitud, porque hemos sido el blanco de la bondad de Dios. Cantamos recién. En mi vida ha sido bueno. Eu pensava um ratito, porque minha esposa estava em la banca de atrás, com um de mis hijos, o outro está por aí, arriba, e me emocionava pensando que Deus ha sido bueno, demasiado bueno, extraordinariamente bueno. Me ha dado uma esposa, me ha dado 2 hijos, e em Chile me ha regalado o privilégio também de compartir com vocês, pecadores redimidos, membros desta igreja. Detalles redimidos, ¿ya? Quando hablamos de la extensión de la bondad de Dios, el amplio alcance de esta bondad se ve en lo que dijo Moisés en el texto de Éxodo capítulo 33, versículos 19, capítulo 34, versículos 6 y 7, dice: Jehová, Jehová, um Deus misericordioso e benévolo, tardo para a cólera ou para a ira, e abundante em bondade amorosa e verdade, que conserva bondade amorosa para miles, que perdona erro e transgressão e pecado, pero de nenhuma maneira tendrá por inocente al culpable. Pero es bueno. Jehová, nuestro Dios, es bueno, e su bondad como que abarca toda a história de nossa vida, toda a história de nosso matrimônio, toda a história de nossa família, porque nós somos parte da família de Deus, estamos insertados no pacto, por lo tanto, pertenecemos a Jeová, que é bueno, que em los tempos de angústia oferece a nós refúgio, e que nos conoce, se relaciona dia tras dia conosco. Al despertar e al acostar-se, Deus está conosco. Quando nos sentamos à mesa para comer ou pedimos por rápido, aí está a bondade de Deus, porque em sua bondade provee todas as coisas. Por lo tanto, queridos, a bondade de Deus inclui sua misericórdia, benevolência, amor e verdade. Sua bondade também se vê quando recordamos a justiça que estudamos, quando recordamos a santidade. Sin embargo, Ele nos mira através de Cristo e nos bendice, e nos perdona, e nos guia, e nos toma de la mano, e nos leva por sendas perfeitas, que al final nos hará llegar a su descanso eterno. El Señor es bueno y su bondad pone freno a los hombres. Sin embargo, disciplina y corrige a su pueblo. Pudiera decir de la extensión de la bondad de Dios, yo diría que todos los días el Señor me pone freno, me disciplina y me corrige. E sou bendecido por isso. Todos os dias o Senhor põe um freno sobre tu vida, te entrega a disciplina, corrige tus passos, porque és um Deus bueno. Queridos, em segundo lugar, nós temos a manifestação de la bondade. Primeiro vimos a extensão, agora a manifestação. Então declara: Jehová es bueno. El capítulo 1 trata de juicio. Sin embargo, quando ele chama a atenção del pueblo em sua profecia,
Y cuando nosotros en este domingo en la mañana escuchamos que nuestro Dios es bueno, que cantamos que nuestro Dios es bueno, que miramos la Escritura y leemos que Dios es bueno, eso automáticamente debe llevarnos a mirar el pasado, a mirar las páginas de la Escritura y ver la bondad de Dios, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, cuando Él llama a la existencia todas las cosas. El primer día, Dios contempla la obra de sus manos, todo es bueno. El segundo día hace lo mismo, el tercer día, el cuarto, el quinto día. En el sexto día, que hace Dios? Corona la creación. Hace al hombre y la mujer, macho y hembra, a su imagen y semejanza. Ahí está la bondad de Dios. Una creación perfecta, un hombre perfecto, una mujer perfecta, para la gloria de su nombre, para la alabanza de su nombre. Y ahí contestamos la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Nosotros existimos y la creación existe para adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ahí está la bondad de Dios. Pero miramos la bondad de Dios también en Génesis capítulo 3, en la caída, en el caos, en la desgracia, en la miseria. El hombre peca voluntaria y conscientemente. No fue empurrado por la serpiente, tampoco por la mujer, lo hizo conscientemente. Dice la Escritura que el Señor los busca. Y en el versículo 15 el Señor les entrega una promesa. Vendrá el Redentor. Vendrá el Redentor. El protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15. En la creación, en la caída. Y podríamos seguir ahí, buscando tantos ejemplos. Cuando destruye las dos ciudades de Sodoma y Gomorra, la bondad de Dios rescata a sus hijas. La mujer no quiso. Y ahí no podemos hacer nada. Miró hacia atrás. ¿Ya? Esa es una parte que no compete a nosotros. Pero la bondad de Dios, en medio a una generación perversa, rebelde, y en aquellas ciudades, dice la Escritura, había un justo, y el Señor por bondad lo rescata. Podríamos seguir hablando de eso, cuando el pueblo ya está, un salto en la historia, el pueblo está en Egipto, y llega el momento de la salida. Y vemos la bondad de Dios, que la primera, la segunda, la tercera, todas las 10 plagas destronaron a los dioses falsos de Egipto. Pero el pueblo de Dios fue guardado. El pueblo de Dios fue cuidado. El pueblo de Dios salió teniendo la oportunidad de seguir contando a los hijos y a los hijos y a los hijos y hasta nosotros y desde nosotros hasta el último de la tierra, que nuestro Dios es bueno. Este pueblo caminando por el desierto tuvieron comida, ropa, agua, tenían la protección del Señor, la nube, tenían la columna, tenía la dirección, recibe la ley de Dios. Pruebas de la bondad. Jehová es bueno. Es refugio en tiempos de angustia y conoce a los que en Él confían. El pueblo es invitado a mirar a Dios, no al juicio de Dios en contra la ciudad de Nínive. Hasta en esta ciudad nosotros tenemos un ejemplo. Otro profeta, el profeta Jonás, conocemos la historia, predica un sermón. No creo que fue de 30 minutos, quizás un poquito más. Y la gente escucha
E increíble que a gente toma consciência de seu estado de miséria e de pecado, busca a Deus, ayuna, clama, confessa pecados, pide perdão e que hace Deus? Por bondade los perdona. Em sua vida, como se ha manifestado a bondade de Deus? Quando eu abro o refri, aí está a prova da bondade de Deus. ¿Sí? Os armários onde estão minhas roupas, aí está a bondade de Deus. Quando miro a mis hijos dormindo, que não é tão fácil, pero aí está a bondade de Deus. Quando miro a minha esposa, aí está a bondade de Deus. Quando miro a ustedes, aí está a bondade de Deus. E há tantos outros detalhes que muitas vezes nós não recordamos. Pero se miramos a Escritura, nos vamos a dar contas que verdadeiramente Jeová é bueno para com todos e suas misericórdias estão sobre todas suas obras. Salmo 145, versículo 9. Vamos ao terceiro e último ponto. Como buenos presbiterianos, a bondade de Deus. Aqui su benefício. A bondade de Deus tem muitos benefícios, muitos. Sin embargo, quisiera destacar uno de ellos, que es la acción que Dios nos entrega día tras día, y hoy no es diferente. Nuevas oportunidades. Eu decía del pueblo de Nínive, que pediu a Deus, não nesse contexto de Naum. Final del capítulo 1, el Senhor destruye, cumple el juicio. Pero se usted tiene su Bíblia, Segunda de Reis, capítulo 20, versículos del 1 al 6, se registra a história del rei Ezequias. Dice: en aquellos días Ezequias cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Así dice el Señor: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradam. E llorou Ezequias com grande lloro. E antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palavra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequias, príncipe de mi pueblo, assim disse Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Queridos, Deus nos chama a ordenar, semejante a Ezequias, nuestra vida, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestras finanças, nuestra salud, nuestras relaciones,
nuestras palabras, nuestros dichos, nuestras amistades. Deus nos está regalando hoje uma nova oportunidade de ordenar nossos passos, de ordenar nosso caminho, de ordenar nossa vida. Quando falamos de la bondade de Deus, não estamos dizendo que Deus simplesmente dice, haga lo que quiera. Não. Anda em minha presença, sé perfeito. Anda em minha presença, cuida tu família. Anda em minha presença, obedeça a los princípios que lhes he entregado, que lhes he revelado. A oração de Ezequias pode ser minha oração hoje dia, Senhor. Eu estou fazendo todo. Estou fazendo todo. Estou cumprindo. Pero não é o que eu hago. É o que Deus hace por mim. E diz a Escritura que o Senhor escute a sua oração. E lhe dá uma tremenda oportunidade, nova oportunidade, 15 anos mais. Eu creio que havia hartas coisas para ordenar. Afinal, são 15 anos. Jeová é bueno. E em sua bondade, nós podemos recordar a extensão que está de eternidade a eternidade. Deus não tem um momento de bondade. É bueno. O jovem que falou com Jesucristo disse, Maestro, bueno maestro. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas de bueno? Bueno, solo hay uno, que es Dios. El joven en su declaración reconoce a la divinidad de Cristo, que es Dios, que está en la extensión de la bondad de Dios. En la semana pasada escuchamos el sermón, la exposición de Juan capítulo 3, versículo 16. La bondad de Dios se manifiesta en Cristo, que vino. De tal manera Dios nos ha amado, que envió a su Hijo, un acto de bondad de Dios, de la bondad de Dios, de la plenitud de la bondad, porque Dios no solamente es bueno, Él entrega lo mejor. Entregó a su Hijo por nosotros. Se isso não te lleva a avergonçar-se todos os dias por seus pecados, é porque todavia tu não conheces al Senhor e necessitas conhecê-lo. Ou quizás lo conoce e necessita restaurar tu relação com Ele. Está não solamente de rodillas, pero de guata, clamando por la misericórdia del Senhor, que ha manifestado em Cristo su bondade. Pero também em Cristo temos benefícios. El beneficio de la vida eterna. Pero antes de la vida eterna en plenitud, de la eternidad que empezamos a vivir desde el momento que lo hemos conocido. Y si lo hemos conocido, ¿qué tenemos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en la iglesia, que ordenar? ¿Qué tenemos que ordenar? Hermanos, yo realicé un listado tremendo de cosas que tengo que ordenar y estoy súper preocupado. He pedido al Señor 30 años más. Tengo 44. Preguntei a minha esposa para confirmar ayer. Tengo 44. Me disse, sí, 44. O sea, 30 años más, 74. Estoy ahí dentro de lo que revelan las Escrituras. Eu quero ter uma vida ordenada, um matrimônio ordenado. Quero criar mis hijos en el temor del Senhor. Eu quero ter mis finanças ordenadas, mis emoções ordenadas. Eu quero ter mi peso ordenado. Ustedes van a ver. Porque em mi vida el Senhor ha sido bueno. E se a coisa anda mal, te traigo uma palavra de esperança. El Senhor é especialista em regalar a su pueblo, a su gente, a sus hijos,
nuevas oportunidades. Quero caminhar para terminar este sermão solamente compartiendo 3 aplicações referentes a la bondade del Senhor. Em primeiro lugar, quando experimentamos de lleno a bondade de Deus, quão atraído nos sentimos a Ele. Se nos anima a seguir o excelente consejo que nos entrega o apóstolo Pablo em Efésios capítulo 5, versículos 8 e 9, diz: sigam andando como hijos de la luz, porque o fruto de la luz consiste em toda classe de bondade e justiça e verdade. Segundo, diariamente vemos prueba de que Deus nos manifiesta su bondade, hasta em meio das circunstâncias mais difíceis e adversas. Sabemos que Ele não abandona a los que nele confiam. O salmista dijo en el Salmo 23, versículo 6: certamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La bondad del Señor todos los días está a nuestro lado. Y por último, solamente recordando la afirmación del profeta Naum: Jehová es bueno, refugio en tiempos de angustia y conoce a los que en él confían. Dios nos llama, queridos, a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestra casa, nuestro matrimonio, finanças, relaciones. Deus nos está regalando hoje uma nova oportunidade. Vamos orar? Senhor, gracias te damos por tu bondade. Has sido bueno en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Has sido bueno, Señor, en esta iglesia. Tú eres bueno. Ayúdanos, oh Dios, a recordar la creación, la caída, pero también la redención. Não estamos botados, não estamos olvidados, permanecemos em tu presença, somos tuyos, Senhor, somos tu pueblo. Pedimos uma renovação de ânimo, de força e de esperança. Aqueles, ó Deus, que quizá hoje dia sofrem e não han podido, ó Deus, por eles mesmos, recordar tu bondade. Pido que tu Espírito Santo abra os olhos, toque o coração e haga desta persona, este hermano, esta hermana, a mirar en lo alto, en el trono de Dios, y contemplar las manos del Señor abiertas, manos santas, manos justas, pero manos amorosas y llenas de amor, para llevarnos en la dirección que corresponde. Una vez más afirmamos, Señor, tú eres bueno, eres nuestro refugio en los tiempos de angustias, y caminas a nuestro lado porque en ti hemos puesto nuestra confianza. A ti sea la honra y la gloria. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.